Hola a todos. Hoy sentí compartirles sobre la ciencia y la ciencia. Si dejo este video así va a quedar muy gracioso. Esta metodología rudimentaria que he hecho para la escultura de última generación no estaría funcionando. Quiero mi dinero de vuelta. Bueno. Hoy sentí compartirles sobre la ciencia de la inocencia. Creo que hemos empezado bien. Y es curioso. Nosotros en el devenir de nuestra vida porque creo que el corazón o la raíz de todo lo que nos pasa como humanos, no sé si todo, pero algo, si en nuestra vida si nuestra vida la viéramos como una geometría que tuviera varios segmentos, uno de los segmentos fundamentales vamos a decir que son los vínculos. ¿Qué sucede? Que voy a compartirles un poco cómo empezó, por lo menos desde mí, el empezar a mirar desde diferentes ángulos los vínculos. Y todo el mundo ahora está mirando lo mismo un poco, que tiene que ver con lo que le llaman la psicogenealogía y también le llaman la epigenética, más desde lo científico. Nosotros para vincularnos, en general, lo aprendemos o en la familia o lo aprendemos en la televisión. Y muchas veces esas dos cosas conviven porque nuestra familia mira televisión, se vincula de la forma en que aparece en la tele y yo repito lo mismo por ver por el modelo que veo, por esos referentes que son tan importantes para uno y porque también muchas veces nuestra familia le da importancia a la televisión en el sentido de que pasa horas ahí y bueno, uno va como absorbiendo esa información. Específicamente, bueno, hay una forma de vincularse que nos habla de la televisión, hay una forma de entender el amor muy fuerte, una forma de, o sea, es muy fuerte pensar que la tele nos dice cómo entender el amor, cómo entender el vincularnos, cómo entender qué es relacionarme con un otro, en todos los aspectos, afectivamente, cómo se constituye una familia, qué significa separarse, qué significa juntarse. Una de las cosas muy vistas en la tele es la culpa, el castigo, la venganza, la traición. Son todos conceptos, en realidad conceptos que, bueno, ¿qué sucede? Nosotros cuando vemos televisión, voy a dar un ejemplo, en realidad esto no solo pasa con la televisión, no estoy demonizando la televisión. Cuando miramos televisión como este video, lo que sucede es que en nuestro cerebro, esto lo explicaba Joe Dispenza, que es un neurocientífico, entra en un estado, no estoy seguro porque no me lo he estudiado de memoria, pero creo que es un estado de alfa, de onda de frecuencia, en el cual nuestro sistema cognitivo es altamente influenciable. O sea, cuando miramos en televisión es como si estuviéramos en trance, así de fuerte, así de curioso. Entonces, bueno, por eso es tan importante elegir, en cierta forma, elegir el qué consumir. Bueno,
como nosotros miramos todas estas informaciones en la televisión, de cómo relacionarse y demás, como les contaba, sucede que luego en mi inconsciente entra toda esa información y bueno, ya tengo una forma de vincularme, una forma de entender los vínculos y demás. Eso por un lado. Otra cosa que nos dice cómo vincularnos, que está asociado a eso, está en nuestro ADN. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo de un experimento científico. Si esto lo estudia la epigenética, que estudia cómo se transmiten los genes de generación en generación y qué información se puede transmitir a través de los genes. Resulta que si a una ratita, esto es muy parecido para quienes han escuchado el experimento de Pavlov, si a una ratita yo le hago oler rosas y al mismo tiempo le hago un shock eléctrico, la ratita se asusta, obviamente, y después de varias veces de repetir esa acción, la ratita asocia el olor a rosas a algo aversivo, que era el shock eléctrico. Entonces después solo le hago oler rosas y la ratita se asusta, naturalmente. Ahora eso ya lo había explicado, como les decía Pavlov, por allá por el 1800, si mal no recuerdo. Ahora bien, ¿qué sucedía? La epigenética descubrió que si esa ratita que tuvo ese condicionamiento y huele rosas y se asusta, tiene un hijo, al hijo ratita nunca le presentan shock eléctrico, sin embargo, al hacerle oler rosas, se asusta. También pasa con el nieto de esa ratita inicial. Bien, ¿qué sucede entonces? Entendieron los científicos que el trauma se pasa de generación en generación. Entonces, por ejemplo, si tengo un abuelo que, por ejemplo, si tengo un abuelo que maltrataba a su pareja, en cierta forma, en mi ADN está esa información. Por lo tanto, yo desde mi inconsciente, porque esa información también se proyecta en el inconsciente, la del ADN, voy a buscar o bien alguien para reparar eso, o sea, voy a buscar a alguien a quien cuidar, porque en mi ADN, en mi familia estuvo juzgado eso como algo malo, o sea que no se entendió el verdadero, no se entendió bien qué le pasaba a ese abuelo y por qué actuaba así. Entonces estaba juzgado como que era el malo. ¿Y qué sucede? Cuando está juzgado como que era el malo y ese juicio queda en el inconsciente familiar, yo inconscientemente voy y busco a alguien para cuidarlo, como para hacer todo lo contrario. Yo voy a cuidar a esta persona que parece que hay que cuidarla, que necesita cuidado. O voy a hacer el mismo rol, voy a buscar a alguien que sea sumiso y lo voy a maltratar. Bien, esas son las dos polaridades en las cuales actuamos, digamos, en relación a los juicios inconscientes. Bien, ¿esto por qué se los cuento? Porque también está asociado justamente a cómo generación en generación venimos entendiendo los vínculos a través de, como les digo, medios de comunicación y demás. Ahora, lo que ha descubierto la ciencia también, que es muy interesante, es que si ponemos un ADN, una partícula de ADN dentro de una caja al vacío, todos los fotones que están dentro se acomodan en relación a ese ADN, toman la forma de la información de ese ADN. ¿Qué significa esto? Que nuestro campo cuántico, que está hecho de fotones y un montón de otras cosas, se acomoda en relación a la información de nuestro ADN. Por lo tanto, nuestro ADN va a atraer a nuestra vida a las personas que estén resonando con esa información. Bien, por eso muchas veces nuestras parejas se parecen a nuestros abuelos, a nuestros padres y demás.
Lo interesante de esto es que entonces, ¿qué está haciendo el universo? ¿Cuál es el mecanismo del universo? El mecanismo natural del universo es atraernos entre todos con la intención de sanar el ADN, con la intención de dos cosas. Una, sanar el ADN. Dos, justamente en nuestro ADN, además de estar nuestros dolores, también están todos nuestros potenciales, nuestras magias infinitas. Bien, entonces, imaginémonos esto, todos como humanidad nos estamos atrayendo los unos a los otros para dos cosas, que de esto quería hablar justamente, el verdadero propósito de los vínculos. ¿Para qué nos atraemos? ¿Cuál es el mecanismo del universo? Es como que digamos, mi ser siente atracción, o una parte de mí siente atracción por alguien, y ese imán es un imán que está en el ADN en realidad, y las dos polaridades se atraen ¿para qué? Con la finalidad de sanar algo que al mismo tiempo esa sanación trae un despertar de un potencial en el ADN. El tema es que esto siempre ha sido así. Todo lo que pasaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, siempre se trajeron para sanar y para potenciarse, pero no lo sabían porque no estaba la información disponible. Ahora nosotros sí la tenemos. Entonces, digamos que es más fácil. Es más fácil entender para qué nos vinculamos. Es más fácil entender el tiempo que está llamado a ser un vínculo y la finalidad. Por eso muchos hablan de la resonancia, de la escucha. Porque acá en el corazón está la clave. Uno en el corazón siente y sabe el tiempo y el espacio que siente compartir con esa persona. Bien. Teniendo esto en cuenta, podríamos decir entonces que todos estamos danzando una danza cósmica de amor. Y si tenemos esto en cuenta de que nos estamos encontrando con un otro, o bien no, porque siempre es simultáneo, pero vamos a decir o bien para sanar, o bien para despertar potenciales, esa es la misión. Y claro, disfrutar del vínculo, disfrutarlo incondicionalmente, no digamos, no tratar teniendo esto en cuenta, vamos a hacer una religión, no, por favor, no. Que se disfrute el vínculo, la poesía, que se disfrute lo inesperado, el juego, la magia, el éxtasis, todo lo que es el vínculo. Lo lindo de esto es que cada vez que me voy encontrando con alguien, entonces puedo sentirme fundamentalmente, y sentir en el camino de mi alma qué sentido tiene ese vínculo que es sagrado. Todo el vínculo que me encuentro es sagrado. Entonces yo me pregunto, bien, siento mi resonancia, ¿qué parte de mí se conecta? Mi chakra mental, el corazón, el sexual. Si es solo uno de los tres, entonces en general va a tener que ver con un aprendizaje mutuo y despertar potenciales. Siempre tiene que ver, pero cuando se conectan los tres chakras en general, probablemente, y desde mi sentir aquí ahora, es un llamado tal vez a algo más. Bien, teniendo esto en cuenta, claro que hay vínculos que son para transitar por un tiempo más largo, hay vínculos que son más cortos, en esto que le llamamos el tiempo. Pero bueno, quería un poco compartir esto que me resuena como la ciencia de la inocencia. Siempre, en todos los tiempos, o sea, siempre ha sido así. Siempre nos hemos atraído por lo mismo, pero la información no estaba disponible antes. Así es que, bueno, a navegar con el corazón, las estrellas y la magia.